Y antes de ver la intervención del honorable senador JP, vamos a ver, entre otras, cómo cuenta una historia desgarradora con todo esto del Catatumbo y la conmoción interior. Y además le dice, usted es el culpable de lo que ha sucedido, no es el ELN, es el gobierno y usted. Así que vamos a escuchar las palabras del honorable senador JP. Bueno, hablaron los ministros en este debate sobre el decreto de conmoción interior y escuché el doloroso relato de un ministro que nos contaba cómo un niño tuvo que ver a través de la ventana cómo asesinaban a sus padres. Luego sube el ministro de Defensa a quizás pretender decirnos a nosotros que el agua moja. Viene y reconoce que la tragedia que hoy ocurre en el Catatumbo es consecuencia del debilitamiento institucional. ¡Wow! Cínicamente reconoce que el ELN ha tenido un incremento en sus filas durante este gobierno, algo que le advertimos el 13 de marzo del 2024 cuando realizamos la moción de censura y que cínicamente negó. La Defensoría del Pueblo hoy emite comunicados de alertas tempranas, de alertas extremas, que confirman lo que advertimos, que en los 32 departamentos de Colombia hay serias amenazas por parte de los grupos guerrilleros, y esto también lo negó. 6 departamentos hoy están en riesgo extremo de vivir lo que está ocurriendo en el norte de Santander. Contándonos de los 40.000 desplazados, los cerca de 20.000 ciudadanos confinados en el Catatumbo, contándonos de los cerca de 100 asesinados y los 50 cuerpos recuperados, nos dice que todo es culpa del ELN. No, que no se sacudan, cobardes, porque si aquí tiene responsabilidad alguien, es el gobierno nacional y el ministro de Defensa por omisión, porque se lo advertimos, porque aquí había un senador mostrándole, porque nosotros también lo hicimos el 13 de marzo del 2024. Le advertimos de la multiplicación de los hombres en las filas guerrilleras, del reclutamiento de menores, del aumento de cultivos de coca, de la carnetización que los grupos guerrilleros le están haciendo a los ciudadanos, de cómo se tomaron el territorio. Y mientras tanto ellos estaban sentados, cenando y dialogando con los guerrilleros. No se sacudan, porque todos esos muertos que hoy se están contando por decenas son culpa de ustedes y responsabilidad de ustedes. Porque ustedes fueron los que le amarraron las manos a las Fuerzas Armadas mientras veían cómo los insultaban, los maltrataban y los expulsaban de las regiones. Hoy yo tengo que recordar esa moción de censura, que si hubiese hecho caso el ministro de Defensa y si hubiese amarrado los pantalones, no hubiésemos tenido en el 2024 409 niñas y niños reclutados, no hubiésemos tenido 267 víctimas en las masacres, no hubiésemos tenido 99 miembros de la fuerza pública asesinados, no hubiésemos tenido 242 secuestros ni 190 actos terroristas. Los tenemos porque han sido cómplices de esos bandidos. Y cuando tratamos de entender la posición de este mal gobierno frente a los terroristas y a los bandidos. 30 segundos, honorable senador JP. Cuando tratamos de entender la posición del gobierno y del Ministerio de Defensa frente a los bandidos, basta con ver la foto de aquí, el señor Iván Velázquez abrazándose con ese narcocriminal de Vladimir Padrino López. Se sentía feliz, se le veía cómodo, familiarizado, porque eso es este gobierno. Se sienten felices cuando están con los bandidos, dándole la espalda a los colombianos. ¿Le quedará a alguien duda alguna después de la exposición y relatos del honorable senador JP de que este gobierno es responsable absoluto de lo ocurrido con el ELN por quedarse quieto, por su inacción, solo ver cómo pasan las cosas? No olvides dejar tus comentarios, darle like y compartir si consideras de interés este video. Hasta una próxima.